Bueno, pues vamos a orar, para seguir estudiando con el libro de Ageo, que nos quedamos pasada la clase pasada. La clase pasada ya le estábamos dando al finalizar una conclusión a esta primera sección, ¿sí? Que es el mensaje contra el materialismo, que nos habla en el capítulo 1, ¿no? Y pues vamos a retomar ciertas cosas, pues para poderle dar la conclusión y contestar una pregunta que se hizo desde el comienzo de esta sección, ¿no? Que les dije, bueno, ¿cuál es la otra palabra que más se repite a lo largo de las escrituras y que va en contra de todo esto que estamos viendo del materialismo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita y pues ya seguir también con la siguiente sección o el siguiente mensaje que es contra, si no estoy mal, es el religiosismo, ¿sí? O el conformismo, uno de los dos, ¿listo? Entonces, pues vamos a iniciar, vamos a orar y iniciamos o damos inicio ya a la clase de hoy. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Señor por este día tan maravilloso, por permitirnos buscarte, aprender de ti, aceptar ciertas cosas, reconocer, Señor, que a ti no se te ha pasado nada por alto y que cada detalle de las escrituras nos llevan a algo muy maravilloso de lo que eres tú, Padre. Te pido, Señor, que seas tú el que tomes el control de esta clase, que seas tú el que nos dirijas, que seas tú el que nos lleves a ese discernimiento correcto que debemos de tener de tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale, entonces, recordemos que la clase pasada hicimos una introducción a este libro de Ageo, ¿sí? Les estaba diciendo que este libro de Ageo, pues, es contemporáneo con todo lo que hemos visto en Esdras, todo lo que pasó para la época que se estaba reconstruyendo el segundo templo, ¿no? Y pues que para esa época, pues así mismo como ellos estaban, se estaban dejando enfocar o se estaban enfocando solamente en sus casas, en sus propiedades, se estaban olvidando realmente lo importante que es que el buscar de Dios, ¿no? El enfocarse también en lo espiritual, en lo que realmente perdura, que es las cosas de Dios, que realmente las cosas material o nuestra vida, porque es pasajera, ¿no? Y por eso pues estábamos viendo a lo largo de este capítulo, ¿cierto? Y al momento de entrar con este capítulo les mostré un comercial que casi siempre lo que nos lleva es el tú. ¿Cierto? Tú eres, tú puedes, enfócate, tú te refrescas, tú, estaba el tú, ¿cierto? Resaltando esa humanidad o esa anhelo de querer ser nosotros el centro de toda la creación cuando pues realmente sabemos que no es así, ¿no? Y por eso Dios le dice y le ratifica varias veces, medita en tus caminos, revisa si realmente lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿sí? Y esto era algo que Dios le estaba enfocando mucho y le estaba diciendo, venga. O sea, realmente ustedes se están enfocando en mis caminos, se están haciendo la voluntad que yo les estoy pidiendo o están dejando de hacer. Por eso el Eterno se los ratifica muy bien desde el verso 2 y lo vamos a leer hasta el verso 12 que fue donde nos quedamos la clase pasada. ¿Sí? Y dice en el verso 2 de Ageo 1:2, dice, así ha hablado el Eterno, el Señor de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Eterno sea reedificada. Entonces vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Eterno, el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos.
Y acá ellos estaban, ¿qué? Enfocados en su casa. Si recordemos que para esta época, lo que nos cuenta también el contexto de Esdras, es que para esta época, pues ellos le habían dicho a los samaritanos, recordemos que los samaritanos, pues le habían dicho, venga, nosotros le ayudamos a reconstruir el templo. Nosotros queremos ser parte de aquellos que, pues, ponen, ¿sí? Parte de su trabajo. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? No, no queremos que ustedes nos ayuden. Y pues eso trajo que hubiera resentimiento de parte de los samaritanos y dijeran, pues ya no les vamos a dejar construir, ¿no? Y habla más específicamente de dos personas, ¿sí? Que se levantaron muy en contra de edificar el templo, ¿sí? Y esto lo habla también el libro de Nehemías. Ya ustedes si quieren después lo pueden leer con mucho más detenimiento estos dos libros. Y por eso, pues ellos dijeron, no, pues venga, o sea, hay muchos problemas, se está levantando mucha persecución, mucho problema, por eso entonces debe ser que Dios no quiere, ¿no? Y eso es muchas veces lo que a veces nosotros tomamos, ¿no? De decir, ay, es que vea, esto hay mucho problema para hacer esto, no, 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 debe ser que Dios no quiere que vaya por ahí, debe ser que Dios no quiere que haga tal cosa, ¿cierto? Porque pues se está levantando mucho problema. Pero hay que mirar para qué, ¿no? Porque hay veces que se nos levanta mucho problema cuando estamos buscando de Dios. Pero cuando dejamos de buscarlo, pareciera que las aguas se calmaran como si nada pasara, ¿cierto? Pero ¿por qué será? ¿Será que el seguir a Dios está contrario a estar bien, a estar seguros, sanos? Pues cierto que no, sino el problema es que tenemos un adversario, a alguien que está diciendo, mira, esto no lo debemos hacer, mira, o tú por qué le vas a hacer caso a él, sí, desde el principio de la creación, el adversario siempre nos coloca y nos hace pensar lo contrario. Venga, ¿y por qué no te tomas esa fruta, no comes del fruto y vas a ser igual? Adiós, ¿no? Lo mismo estaba pasando acá con el pueblo. Venga, ¿para qué importarte tanto el edificar el templo? Si vea todos esos problemas que se te han levantado, pues enfócate en tus cosas, ¿cierto? Y muchas veces nosotros dejamos a un lado las cosas de Dios porque vienen ciertas circunstancias en nuestras vidas, vienen ciertos problemas en nuestras vidas y se las aquejamos a Dios, porque preciso empezamos a buscar de Dios y se enferma un familiar, se muere un familiar, vienen problemas a la casa, vienen situaciones difíciles a la casa y todo le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Ah, es que empecé a buscar de Dios y mire todo lo que me trajo. Ay, es que empecé a hacer esto y mire todo lo que me trajo. Cuando muchas de esas consecuencias o muchas de esas cosas, pues simplemente son circunstanciales y otras son simplemente pruebas para saber, para que reconozcamos nosotros si realmente le estamos buscando de corazón, si realmente queremos caminar en los caminos de Él o simplemente estamos solo por conveniencia. Ay, solo porque es que si yo le cumplo a Él me bendice el doble, entonces yo le voy a dar el diezmo porque Él me tiene que remunerar el doble. No, pues yo voy y le sirvo porque es que Él me va a pagar mejor que los demás. ¿Será que es eso realmente lo que Dios nos está pidiendo? ¿No? Y por eso pues ellos se estaban desenfocando de lo que realmente Dios les estaba diciendo, ¿no? Y por eso ahí en el verso 6 le dice, sembráis mucho y recogéis poco. Y dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, ¿sí? Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto y vuelve y les dice el Eterno, medita muy bien en vuestros caminos. Porque les dice, ustedes están trabajando, siembran, cosechan, pero pareciera que lo que están ganando pues se va a saco roto, ¿no? Y es lo que estábamos hablando en la clase pasada, de que a veces nosotros pareciera que trabajáramos y trabajáramos y cumpliéramos con todo, ¿cierto? Pero llega el fin de mes que toda la plata así como la recibiste así mismo
se va, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque nosotros tomamos como prioridad muchas de las cosas que van en contra de lo que realmente Dios quiere que nosotros pongamos, ¿sí? Y por eso dice que todo lo que reciben es estanco roto. ¿Por qué? Porque se estaban enfocando y estaban poniendo su esperanza en qué, en el materialismo, en vez de estar poniendo su confianza en Dios. Estaban pensando que por tener casas, por lograr éxitos, por tener todo lo que este mundo dice que debemos de tener, con eso ya estaban teniendo todo, cuando realmente todo eso es efímero. Los logros, cada cartón que tú tengas, es decir, a nivel educativo, éxitos a nivel del trabajo, todos esos de un día para otro, ¿de qué te van a servir, no? ¿Será que en la vejez te van a dar de comer? ¿Será que en la vejez te van a cuidar esos logros, esos éxitos? Pues realmente no, pero si nosotros confiamos en el Eterno, pues realmente todo eso pues también nos va a ayudar para bien, ¿no? Y por eso le dice el Eterno, venga, mira, medita en tus caminos, ¿será que lo que estás tomando está bien? Y por eso le dice ahí en el verso 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho el Señor. Buscad, buscáis mucho y hallaréis poco. Encerráis en casa y yo lo dispersaré en un soplo. Porque dice el Eterno, el Señor de los ejércitos, por cuando mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Se dejaron de buscar realmente sinceramente a Dios. ¿Y qué pasó? Todas esas promesas, todas esas riquezas, pues vinieron a ser selladas, vinieron a ser esparcidas, así como dice, ustedes lo encierran y yo lo disperso, ¿no? ¿Qué pasó con la fortuna que guardó Salomón allí en su casa del campo? ¿Será que eso permaneció hasta hoy en día? Hoy en día ni siquiera se sabe dónde está esa riqueza, ni siquiera se sabe a nivel bíblico, no dice qué pasó con toda esa riqueza que llegó a tener Salomón para su época, que guardó, que artesonó, ¿no? Lo mismo habla y Yeshua habla de una parábola muy clara, donde habla de un señor que pues trabajaba y dijo, voy a hacer un granero y voy a anchar mis graneros porque es que necesito guardar todo esto para mis últimos días, ¿no? Pero ¿qué pasó con él? Vino un tiempo, vino una tempestad y se llevó todo, nada le duró. Llegó el momento de morir, se fue y todo eso para quién quedó. ¿Realmente lo vivió? ¿Realmente lo disfrutó? ¿Realmente estuvo con eso? No, ¿cierto? Todo eso se perdió. ¿Por qué? Porque realmente todo eso no lo llevamos para la vida eterna, ¿no? Y por eso dice que todo se detuvo, las bendiciones se detuvo y dice, y llamé, ¿sí? Verso 11, y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Pues ahora les voy a detener toda bendición, ¿sí? No se están preocupando por mí, no quieren hacer mi voluntad, no quieren seguir, sino quieren hacer su propia voluntad, seguir lo del hombre, prefieren buscar cartones o éxito del hombre y o se olvidan de mí, pues yo voy a tener toda mi bendición. No me quieren hacer caso a nivel que les bendigo y que les doy todo, pues ahora les voy a cerrar la fortuna, ¿sí? Ahora les voy a cerrar las bendiciones, ahora van a tener sequía, ahora van a tener necesidad, ¿no? Y ahí es donde nos quedamos la clase pasada, bueno, medio estábamos terminando de hablar esto la clase pasada,
donde vimos que dice en el verso 12, y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Eterno su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Eterno su Dios, y temió el pueblo delante del Eterno. O sea, acá sí como que el pueblo entendió y dijo, definitivamente estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Y por eso es que ahí ya después dice, entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Eterno al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Eterno el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Entonces, ¿qué pasó después de oír todo esto? Parece que el espíritu se encendió y dijo, vamos a obedecer a Dios. Tenemos que dejar, ya no podemos pasar por alto la reedificación del templo, tenemos que buscar y tenemos que hacer lo que dice Dios. Y sigue en el verso 15. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y toda esta palabra que ellos estaban recibiendo, la recibieron casi. Sí, casi durante un mes, porque dice acá en el verso 1, dice, en Ageo 1:1, dice, y en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra del Eterno. Cuando recibió la palabra Ageo, el primero del sexto mes, ¿no? Recordemos que acá estábamos viendo que cada mensaje se le dio en un determinado mes, por eso casi toda esta profecía sea de 3 a 4 meses, ¿no? Y eso lo vimos en el bosquejo, ¿no? Que ya ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. Acá ya vemos que habla del sexto mes, por eso dice que el día 24 del sexto mes, o sea, en 24 días fue que pasó todo esto que estaba hablando acá, ¿sí? Y se le dio esta palabra a Ageo, ¿sí? Entonces ellos se dieron cuenta que en aquello que invertían su tiempo, pues era algo que era perecedero, que no iba a perdurar, que no iba a ser duradero, ¿no? Y que el Eterno, pues realmente les hace caer en cuenta que estaban haciendo lo contrario, ¿no? Por eso, cuando hablamos, ¿sí? En el video acerca de esa palabra que se repetía era el tú, ¿cierto? El tú, el tú, el tú. Pero si nosotros miramos a lo largo de todo este capítulo 1, ¿cuál es la palabra que más se repite y que va en contra del pensamiento, de ese pensamiento humanístico de decir que el hombre es el centro de todo? ¿Qué es lo que más se repite a lo largo de este capítulo 1? ¿Qué palabra se repite? ¿Quién me puede decir? ¿Ninguno? Bueno, ya les voy a decir yo. Margarita, bienvenida, no te había saludado. Bueno, entonces, si vemos la palabra que se más está repitiendo y que va en contra de todo lo que ellos estaban haciendo, es la palabra el Eterno. Jehová, Yud Hei Bat Hei, ¿sí? Si ustedes la ven, ahí a lo largo del primer capítulo, esta palabra se repite 16 veces. Es donde más se repite el eterno, y así ha dicho el eterno, y el eterno dijo, ¿sí? Se repite 16 veces, ¿sí? Y es donde más ratifica que yo, para poderme quitar el conformismo, el materialismo, el religiosismo, tengo que estar pensando en lo eterno, en lo que es Yud Hei Bat Hei,
¿sí? Que realmente es, acá cuando hablamos de Jehová, es realmente en el hebreo se escribe Yud Het Bat Hei, ¿sí? Que no se sabe cómo se pronuncia en el hebreo porque pues no tiene consonantes, solo tiene las letras como tal, ¿cierto? Entonces, imagínese el estar pensando mil veces y por eso casi siempre muchos dicen, no, pero ¿por qué dices eterno? ¿Por qué no dices Jehová? Porque realmente el decir eterno encierra todo el significado de la palabra Yud Heh Bat Hei, ¿sí? O estas cuatro letras que pues en nuestras Biblias se traduce como Jehová, que realmente Jehová no tiene un significado, ¿sí? Lo que realmente tiene significado es esta palabra, Yud, Hate, Bat, Hey, ¿sí? Que yo lo digo en letras porque realmente no sabe cómo se pronuncia, ¿sí? Para meternos en ese chaleco de antibalas y decir, no, es que se pronuncia así o se pronuncia así, no, porque yo no me voy a meter en algo que yo no conozco, yo no me conozco de gramática hebrea como para decir, no, es que se debe pronunciar así, por esto y esto, pues tampoco, ¿no? Y no es el tema hoy, ¿no? Entonces, en este capítulo, lo que nos dice el Eterno es medita tus caminos, medita hacia dónde van tus pasos, si van a las cosas del Eterno o simplemente van a las cosas de lo que este mundo te está diciendo, ¿no? Y recordemos que por qué se le dice el tetragramatón, o esto lo preguntó Moisés, ¿no? Cuando estaba enfrente de la zarza ardiente y le dice, bueno, yo voy a ir al pueblo, pero ¿cómo les digo, cómo les voy a decir que vengo de parte de ti? ¿Cómo ellos me van a creer? ¿Cómo te presento? ¿Y él qué les dice? Dice, yo soy, ¿sí? Yo soy, es decir, yo estuve, yo estoy y yo estaré con ustedes. Yo soy eterno. Por eso casi siempre que veo Jehová a lo largo de las escrituras, yo digo eterno, porque es lo mejor y es la mejor traducción que podemos sacar del tetragramatón, ¿sí? O de la palabra Yud, Heh, Bat, Heh, ¿sí? Entonces, ¿dónde nosotros estamos invirtiendo el tiempo? ¿Dónde nosotros estamos más buscando? ¿Será que estamos más enfocados hacia las cosas terrenales o más enfocados hacia las cosas de Dios? Pues ahí es donde cada uno de nosotros pues realmente debemos hacer esa conexión. Si realmente estamos en el materialismo, estamos enfocados en eso, pues no vamos a tener esa satisfacción que necesitamos, ¿cierto? Por eso dice en Eclesiastés que el ojo no se cansa de ver, el oído de escuchar, ¿no? Por eso, porque entre más vemos, pues más queremos ver cosas asombrosas, ¿no? Por eso cada vez las películas son mucho más de ciencia ficción, mucho más de cosas que a veces uno dice, uff, esto como así, ¿cierto? Cosas que como que nos ponen a soñar, ¿no? Y pues realmente cuando nosotros deberíamos estar más bien invirtiendo en las cosas de Dios, en las cosas que realmente nos van a traer esa paz que deseamos, esa satisfacción plena que el único que nos la puede dar es ¿quién? Dios, ¿sí? Y por eso es que ellos trabajaban en saco roto, por eso es que a ellos no les rendía, podían estar trabaje y trabaje, pero ¿qué pasaba? No les rendía ni siquiera el alimento. No sé si ustedes han visto, pero hay personas que trabajan de sol a sol y pareciera que no les rindiera nada, que no cultivaran, que no tuvieran realmente ese recibimiento o esa remuneración que deberían de tener, pues trabajar de sol a sol, ¿cierto? Pero hay personas que no se enfocan tanto en el trabajo y trabajan 2, 3 horas y consiguen casi para un mes, ¿no? Y uno dice, venga, o sea, ¿qué están haciendo? O sea, ¿cómo hago yo todo eso, cierto? Pero ahí es donde vemos que casi siempre es voluntad del Eterno, ¿sí? Eso no quiere decir que ahora que estemos con el Eterno no vamos a pasar necesidad, no vamos a pasar por ciertos problemas, sí, a pesar de que estemos con Dios, pero va a ser muy diferente el proceso porque tú vas a depender de Dios, tú no vas a estar centrado si tienes
o no tienes, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de estar obstinados para las cosas de Dios, ser apasionado para las cosas de Dios en vez de ser obstinados para conseguir las cosas del mundo o apasionados para conseguir las cosas del mundo. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Cuando yo soy obstinado por conseguir algo que el mundo me está diciendo, y eso es por lo menos, ay, yo quiero tener un televisor de 60 pulgadas en mi casa, ¿sí? Y me obstiné, mi pensamiento solo está en eso. Yo quiero trabajar y quiero trabajar y quiero conseguirlo y tengo que conseguirlo. Y no hay paz en mi corazón hasta que, ¿qué? No lo consiga, pero estoy poniendo mi obstinación en el camino correcto. No, estoy siendo obstinada a buscar cosas efímeras, pasajeros, que va a llegar un momento en que se van a perder. Por eso nosotros, para vencer el conformismo, para vencer el materialismo, pues tenemos que ser obstinados para buscar las cosas de Dios, que sin importar lo que me diga el pepinito, el vecinito, el líder, cualquier persona de X autoridad me diga que no lo debemos de buscar, a pesar de eso yo sea obstinado en decir, no, yo busco de Dios, ¿sí? Como lo hizo Jeremías en su momento, que le decían todos, venga, no hable de eso, no de su palabra, no de ese mensaje, porque no habla conforme a lo que el rey quiere, ¿no? ¿Qué le decía al rey? ¿Tú por qué siempre me hablas de cosas malas? ¿Por qué no me traes bonitas palabras, ¿no? No lo que el rey quería escuchar. Por eso, pues a él que le vino muchas más consecuencias, mucho más castigos al nivel humano, porque no era lo que el hombre quería, pero él está obstinado a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios le había pedido, y eso hizo pues de que hoy en día podamos hablar de él y podamos ver que tuvo un gran testimonio y muy posiblemente está al lado de Dios porque pues hizo lo que Dios le pidió, ¿no? Con esto cerraríamos todo lo que es el mensaje contra el materialismo. Por eso quería hacer así como un recuento para poder llegar realmente a esta conclusión, que lo único que va a poder vencer ese amor al materialismo es que enfocar ese mismo amor que le tenemos, pero hacia las cosas del eterno, a las cosas que realmente perduran, ¿sí? No sé si hasta caiga preguntas o inquietudes o si no para seguir con la siguiente sección que es el conformismo, que acabamos a verlo en los primeros 9 versos del capítulo 2. Por mi parte, no. Ujú. Buenas tardes, Lulie, y buenas tardes, los otros hermanos. Que Dios las bendiga. Y como dijo la hermana, no, está bien explicada y Listo, vale. entendible. Ujú. Vale. Yo también no tengo duda. Listo, vale. Entonces vamos a seguir con la siguiente sección o el siguiente mensaje que es contra el conformismo y acá lo habla en los primeros 9 versos de este capítulo, ¿sí? Y dice en el verso 1 de Ageo 2, dice, en el mes séptimo, acá ya vemos que lo dice en el siguiente mes, ¿no? En el mes séptimo, lo que ya nosotros conocemos como Tisri, ¿no? Y dice, a los 21 días del mes vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y esto me recuerda mucho a lo que habla en Esdras
Cuando empezaron a reconstruir el segundo templo, recordamos que había unos que estaban felices, estaban haciendo fiesta porque se estaban echando los cimientos, porque se estaba levantando otra vez el templo. ¿Y quién eran los que estaban felices? Los jóvenes, aquellos que no habían visto el templo de Salomón. ¿Sí? Aquellos que no habían visto la hermosura de aquel templo y estaban edificando la casa de Dios nuevamente, pues estaban gozosos. Pero ¿qué pasaba con los ancianos, con los viejitos, con los que realmente se habían visto esa casa? Pues ¿qué se pusieron a hacer? A llorar, a gritar, ¿no? Y por eso les dice, ¿sí? No es ella como nada delante de vuestros ojos. Y realmente para esa época muchos de estos ancianos o viejitos o gente ya de edad que había podido ver el primer templo, ¿no? Que eso pues sabemos que había sido de 70 a menos años, porque eso más o menos Nabucodonosor lo vino a destruir más o menos en el 530 y algo, si no mal estoy, ¿no? Eh, Vino y destruyó todo eso y aquellos que lo pudieron ver, pues realmente se les dolió ver ese templo tan bonito, tan bien, porque tenía piedras preciosas, porque tenía, David había dejado una millonada de plata, o sea, yo les puedo decir que más de 3 a 4 millones de dólares, David dejó mucha plata para poder hacer el templo, ¿sí? Y pues para esa época y que ellos empezarla a formar otra vez, pero en madera, pero en cosas que no representaban la realeza de lo que era antes, pues definitivamente ellos les dolió, ¿no? Y eso era algo que lo vemos, y esto lo vemos en Esdras 3:12. Y dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraron en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Se veía la diferencia entre aquellos que habían visto la casa primera y los que estaban viendo cómo se estaba reconstruyendo esta que estaban levantando, dice, y no podían distinguir al pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. O sea, imagínate una nación lejana diciendo, uy, ¿qué pasó allá? ¿Están contentos o están llorando, no? Y eso es curioso, ¿no? Porque vemos acá que tanto la alegría como el lloro están casi al mismo nivel. Por eso Dios les pregunta, vean, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, ya no es nada, ya no sirve, ya no es efímera, ya no pasó, no se destruyó, ¿qué quedó de ella, no? Y ahí es donde el Eterno les da como entender, venga, ustedes ya terminaron el templo, ¿porque no se enfocan en adorarme? ¿Porque no se enfocan en lo que viene por delante y no se quedan en las cosas del pasado? ¿Sí? Porque hay veces tenemos ese peso, como lo vemos acá en la imagen, ¿no? Este señor con esa carga tan grande y es todo lo que es el pasado, ¿no? Recordando, es que si yo volviera al pasado, es que si yo pudiera volver a estos días, es que si yo pudiera vivir delante de Dios como lo fui en el pasado, ¿qué sería hoy, no? Y vivimos en el pasado o en esos recuerdos, como lo vemos acá, esta persona añorando esos recuerdos pasados, esas vivencias pasadas, ¿sí? Porque un familiar se perdió, porque perdimos ciertas cosas, porque cambiamos de lugar, porque amigos se fueron, por vivencias que a veces del pasado no podemos soltar y terminamos llevando una carga tan pesada que no nos deja seguir o mirar hacia adelante, ¿no? Y que eso es algo que hoy en día se ve mucho, muchos nos quedamos mirando al pasado en vez de mirar hacia el futuro, ¿sí?
Por eso ellos veían y no podían comparar lo que estaban viendo con lo que habían conocido del anterior templo. Estaban todavía viviendo en el pasado en vez de agradecer a Dios que podían reedificar el templo, que podían volver a adorarlo, que podían volver a estar en comunión con Él. ¿No? Y a veces nosotros somos así. Ay, no, es que en la casa que yo vivía antes, tan grande, tan bonita, y mira ahora esta casa tan chiquita. No, pero ¿por qué? Pero eso y empezamos a quejarnos, a tener ese conformismo de quedarnos ¿qué? En el pasado, de no surgir, de no dejar todo eso y seguir adelante, ¿no? Y por eso siempre nos dice y sigue en el verso 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? O sea, ven una casa muy bonita, un edificio muy bien forjado, con todas las características que David dejó, porque David no dejó cualquier cosa, dejó todo muy bien armado, muy bien organizado, ¿cierto? Y al ver la segunda casa, que no era igual, que tenía ciertos defectos, que no era comparable a la primera, pues ellos estaban mal, ya no se sentía bien, ya como que esto no era así, comparaban lo uno con lo otro. Y esto lo podemos ver por lo menos a lo largo de nuestras vidas, comparando el trabajo que tuve anteriormente con el de hoy, ¿no? Comparando la situación de mi niñez con la de hoy. Ay, es que en mi niñez todo era más bonito, todo era más seguro y hoy en día vean el caos que vivimos, ¿no? Pero pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo en el pasado, ¿no? Y por eso tenemos que volver al presente. Y esto lo dijo muy bien Yeshua en Lucas 5:37 y dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y si nosotros lo pasamos a nuestras vidas, que decimos que lo pasado es mejor, ¿no? Muy curioso que a veces tenemos ese es que, ay, el tiempo de mis abuelos era mejor, ¿no? De lo que estamos a veces viviendo. Y ahí es cuando dice y sigue diciendo en el verso 39, ¿no? Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es el mejor, mostrando que a veces nos acostumbramos y a veces nos conformamos con lo pasado, con lo anterior, con lo que ya habíamos vivido, ¿sí? Cuando ya nos acostumbramos a vivir de cierta manera y toca hacer un cambio drástico, cambiar de lugar, cambiar de sector y decimos no. Estábamos mejor en tal lado, estábamos mejor allí. ¿Por qué tuvimos que irnos? ¿Por qué no sé qué, cierto? Y pues empezamos a preferir el pasado y oponerse a lo que estaba delante. Lo mismo que estaban haciendo todo este pueblo, estaban enfocados en lo que estaban viviendo para la época de Salomón sin ver lo nuevo que se estaba pasando aquí. Ya no eran esclavos, ya no vivían en un pueblo extranjero, podían estar en sus casas a plena libertad y adorar a su Dios, buscar a su Dios sin ningún impedimento, pero ellos no lo veían así. Preferían lo viejo, lo pasado, ¿sí? Y por eso es que para esa época no querían nuevas doctrinas, no creerían la frescura que Yeshua les estaba haciendo también para el tiempo de Yeshua, porque a Yeshua no lo aceptaban, porque preferían seguir caminando de acuerdo a lo que ellos conocían, no querían caminar de acuerdo a lo que Yeshua les estaba transmitiendo y les estaba enseñando, ¿no?
Y un video muy claro de esto del conformismo es lo que vamos a ver acá con este cuento, que no sé si ustedes lo hayan leído, pero es un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Y que nos habla mucho del conformismo. Vamos a ver este video, ¿sí? Bueno, si vemos a veces así, nosotros nos conformamos con cosas, acá por lo menos el queso, como lo vimos en el primero, pues para cada quien representa ciertas cosas, para unos éxito, para otros el tener dinero, para otros, bueno, no sé, diferentes circunstancias, pero a veces nos conformamos con la misma situación, con lo mismo que estábamos viviendo, ¿no? Y pues esto acá para el tiempo de Ageo, ¿en qué se estaban conformando? Con tener sus casas, con tener todo, pero aquello que les representaba problema, aquello que les traía dificultades, pues que hacían, no lo miraban, no lo confrontaban, no querían seguirlo, ¿cierto? Y pues dijeron, no, pues me voy a conformar con mi casa, con lo que tengo acá, pero las cosas de Dios la dejaron a un lado. Por eso Dios empieza a decirles, sí, y les dice, venga, dejen de estar así. Y eso lo dice ya en el verso 4 y dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, ¿sí? Dice el Eterno, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Eterno, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué hace acá el Eterno? Les dice, venga, ¿por qué no se ponen a trabajar? ¿Por qué no hacen lo de esta personita, ¿no? En vez de quedarse ahí lamentándose, llorando y pensando que ahí tenía todo, en vez de ver que los cimientos pues no eran lo que ellos querían, pues trabajen, empiecen a esforzarse pues para que ese templo mejore. De lo contrario, pues, ¿qué va a seguir siendo? Lo mismo, ¿cierto? Por eso les dice el Eterno, trabajen. Yo estoy con ustedes, yo los voy a apoyar, yo les voy a dar lo que necesitan, ¿sí? Entonces, si nosotros confiamos en el Señor, pues no nos podemos conformar. Debemos de trabajar, debemos de hacer lo que el Eterno nos está pidiendo, sea en la área que sea, ¿sí? Sea en la área de trabajar con mi esposo, sea en la área de yo tener que dar el primer paso para perdonar, sea en la área que sea, nosotros tenemos que dar ese paso de salir del pasado y empezar a vivir en el presente, en el ahora, en el que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y sigue en el verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, que dice, no temáis. O sea, no se queden en el pasado con lo que yo le dije a Moisés, con lo que yo le dije a ellos. Ellos vivieron en su época, tuvieron sus situaciones difíciles, yo estuve con ellos. Pero así ustedes ahora están pasando ciertas situaciones, están viviendo cosas nuevas, yo igual voy a estar con ustedes. No se queden en el pasado. Miren hacia adelante, miren lo que tienen que yo les he dado. No se queden solo pensando que en el pasado les di bendiciones, que en el pasado los prosperé, pero hoy en día no, cuando les puedo dar mejores bendiciones. ¿Sí? Lo mismo que pasó con los ratones no pensaron en quedarse allí y decir, ah, no, pues se acabó el queso, nos quedamos acá y nos morimos de hambre. No, que dijeron, no, pues se acabó, nos vamos para otro lugar, ¿no? Y a veces eso es lo que tienen los animales. Los animales no se quedan en un sitio, acá no hay comida, pues me voy para otro sitio y listo, problema arreglado, ¿cierto? Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? A veces quedamos y nos quedamos y preferimos el lugar donde estamos porque ya lo conocemos, porque sabemos dónde está, porque sabemos y conocemos el lugar, ¿cierto? Pero a veces nos da temor el qué, el cambio, el aventurarnos, el hacer, salir de nuestro confort, el salir de nuestro lugar cómodo para ir a hacer otras cosas que a veces pues no nos va a gustar mucho, ¿cierto? Y sigue diciendo el verso 6, ¿sí?
Porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, así ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Qué dice? Miren, esta casa va a ser mayor, este segundo templo que ustedes están construyendo va a llegar a ser mayor que el primero. Porque a pesar de que en el primero pasaron reyes, pasaron gente muy reconocida, profetas y todos estuvieron allí, pero va a llegar un momento el que esta casa que ustedes están levantando, que se ve muy pobre, que se mueve muy nada ante sus ojos, va a ser una mayor. ¿Por qué? Porque vendrá el deseado de todas las naciones y llenará esa gloria, esa casa de gloria. ¿A quién fue y quién fue realmente el que pisó este templo después de muchos años? Yeshua. El Salvador, el deseado, el que todos esperaban, el Mesías que se había profetizado desde Moisés, desde la época de Moisés, cuando dijo, otro como yo levantará el Eterno, ¿sí? Y pues realmente vino ¿para qué? Para que el segundo templo lo viera, ¿sí? Y por eso es que nosotros no podemos ver, y por eso, a pesar de que ellos estaban pensando eso, a pesar de que ellos pensaban que estaban en lo peor, pero vemos que realmente Dios les estaba dando un inicio completamente nuevo. No tenían que ir y estar bajo las ataduras del Medo Persa, porque cuando Ciro los dejó ir a reconstruir su templo, no les dijo, venga, ustedes me tienen que pasar cierta cantidad de plata, ustedes me tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. No, les dijo, vayan, reconstruyan su templo, tienen libertad de hacerlo. ¿M? O sea, ¿qué reino y qué imperio haría eso con aquellos que tiene como esclavos, no? Imagínense, eso era obra de Dios y eso era algo que ellos no estaban viendo y no estaban agradeciendo por quedarse en el pasado, ¿no? Ya después de los medopersias, pues recordemos que llegaron ¿quiénes? Los griegos. Y para los griegos, pues para esa época, pues sí quisieron retomar y tomar también el control del templo. Por eso pues hubo también ciertas dificultades para la época del Imperio griego con Israel, ¿sí? Porque vieron trifulcas, hubo una guerra, ¿sí? Y ahí es donde conocemos esta guerra de los eh, se me olvidaron de los. Ay, sí, ya se me pasó la palabra. De aquella época de los que anteriormente eran los saduceos, ellos tenían otro nombre anterior. Los, los macabeos. Exactamente, Filipa, gracias, gracias. Por eso sí es chévere que estén ahí alertas. Los macabeos, ¿sí? Tuvieron esta guerra, incluso en la historia de Israel, hay varios historiadores que dicen que esa época fue una de las más gloriosas de Israel, mucho más que para la época de los reyes, ¿sí? Imagínense que fue una época dorada ese tiempo en que pues Juan Hircano y su hermano, y no me acuerdo ahorita el otro hermano, estuvieron y pelearon y pusieron a Israel como una nación y pues recuperaron, incluso cogieron y conquistaron parte de Edom, ¿sí? Y los hicieron convertirse a la fuerza, que eso trajo problemas después con los Herodes y con todo eso, sí, pero pues vemos que ellos no se quedaron allí, tuvieron que seguir adelante. Si hubieran quedado en el pasado, imagínate qué hubiera pasado, pues no hubieran podido reforzar, ¿no? Después vino el Imperio Romano y también trataron de impedirles hacer seguir a Dios, ¿no? A pesar de que tenían hasta cierta posibilidad, como lo vemos en la época de Yeshua, tenían hasta cierta libertad, pero no podían pasar de esa libertad. No podrían proclamar a ninguno Mesías, a nadie lo podían levantar como rey de Israel porque eso ya era un problema
con Roma. Por eso los líderes de esa época pues tenían ese temor de que a Yeshua le llamaran o lo pusieran como el rey de los judíos, ¿no? Y pues por eso pues ellos que dijeron, no, mejor matémosle, mejor que muera un hombre que todo una nación, ¿no? Y pues ahí es donde llega este deseado de toda la gente, es donde, cuando en el Imperio Romano, cuando se estaba viendo toda esa dificultad, todo esto, toda esta oposición, ¿no? Y pues por eso nosotros debemos de recordar qué fue lo que destruyó el segundo templo, qué fue lo que hizo que el segundo templo y que el primer templo se destruyera. La maldad, el odio ajeno, ese odio gratuito, ¿cierto? Que se ha tenido a lo largo de mucho tiempo, ¿cierto? Y por eso acá vemos que este primer templo pues era muy bonito, muy ostentoso, pero para la época de Ageo, cuando se estaba terminando la construcción de este segundo templo, pues no tenía nada de gloria, no tenía nada de belleza, pero el Eterno les da una promesa y les dice que iba a llegar un tiempo donde ese templo iba a ser glorioso y iba a tener la máxima gloria de todos los tiempos. Y eso lo sabemos porque para la época de Yeshua, el segundo templo que era, llegó a ser una de las edificaciones más prestigiosas de esa época, ¿sí? Se dice que era una de las más revelantes a nivel arquitectónico, a nivel de todo, y más porque Herodes el Grande pues cogió y lo resaltó, lo embelleció, ¿cierto? Y pues no solo eso, sino que también llegó el deseado de todos, llegó Yeshua, estuvo allí, les enseñó allí, les instruyó allí, ¿cierto? Imagínate, o sea, Dios no dijo nada que no cumplió, lo cumplió a cabalidad, ¿no? Y ya vemos después en el verso 8 de Ageo que dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. O sea, ¿ustedes por qué se preocupan? ¿Por qué piensan que este templo va a quedar así, feo, como si nada, que no vale nada? Pero va a llegar el momento en que como la plata es mía, el oro es mío, yo mismo voy a hacerlo. Imagínense un hombre, un Herodes, que era totalmente idólatra, reconstruyendo el templo de Dios, poniendo plata, embelleciéndolo, poniéndole como una de las edificaciones más prestigiosas de aquella época. Incluso en el libro de Josefo, en uno de los libros que él escribió, creo que es La guerra contra los judíos, creo que fue donde habla acerca de la destrucción de este segundo templo y dice que realmente Tito no quería destruir el templo. ¿Por qué? Porque era una de las bellezas de arquitectónicas de ese tiempo. Dijo, no quería destruir el templo, pero los israelitas, por estar peleando, se entraron al templo y no se sabe si sin querer o con querer, empezaron a encender fuego dentro del templo y pues allí fue donde se empezó a destruir todo, ¿no? Y después uno de los soldados de Tito pues también metió la mano y toma. ¿Sí? Más fuego para el templo, entonces se empezó a quemar a tal punto que no quedó piedra sobre piedra, pues porque el oro se empezó a derretir, pues ¿qué hicieron? Venga, no vamos a perder el oro, vamos a destruir y empezaron a destruir todo para poder sacar el oro, ¿no? Entonces imagínate, y Dios que está diciendo, mía es la plata, mía es el oro, ¿por qué vas a dejar o por qué vas a decir que esto es poco o esto es nada cuando yo puedo hacer de eso algo muy prestigioso? Algo muy bueno. A pesar de la situación que estés viviendo, a pesar de lo que veas tú a lo largo de tu vida, si digas, pues que yo no tengo un peso, no piensas que porque tú no tienes un peso, Dios está en bancarrota, pues realmente no es así, ¿sí? Que Dios no te quiere bendecir y no te quieres dar de más, eso es otra cosa, porque Dios sabe que de pronto si tú tienes mucho real, mucha plata, pues ¿qué va a pasar contigo? Muy posiblemente te vas a perder, ¿sí? Porque hay gente que por más dinero que tienes, cuando más su corazón
se pierde, ¿no? Y Dios de pronto nos está cuidando y nos está dando solo lo que necesitamos, solo así como quien dice, uy, si le aflojo un poquito, va y se me pierde, ¿no? Y es lo que decía el salmista Asaf, ¿no? En su salmo cuando decía, venga, Dios mío, no nos des poco para que no te maldigamos, pero tampoco nos des mucho para que nos olvidemos de ti, ¿no? O sea, danos lo justo, lo necesario. Y ese realmente debe ser nuestro pensamiento, que nos dé lo necesario, con lo que yo pueda vivir bien, pero que también recuerde que de Él dependo, ¿no? Que de Él es que yo puedo estar mejor, ¿no? Por eso, si Dios hubiera querido darles para la época de Ageo, darle la mejor capacidad y darle los mejores recursos, lo hubiera hecho. Porque es que realmente Dios los bendijo. Ellos no tenían plata, ellos no tenían de dónde sacar y de dónde reconstruir el templo, pero ¿qué hizo? A Zorobabel, si no estoy mal, para esa época, el rey de esa época le dio algo a Zorobabel. A Esdras, Esdras le pidió al rey y el rey lo bendijo y le dio cosas para que fuera a reconstruir el templo. Después lo vemos para la época de Nehemías, ¿no? Que Nehemías le dice y le pide al rey también que le dé para reconstruir el templo y también lo hace. ¿Quiénes le dieron al pueblo de Israel para reconstruir el templo? Paganos, gente que no tenían obligación ni parte de construir el templo. Dios les estaba dando, Dios les estaba proveyendo para todo, pero ellos no lo veían así. Imagínense, ¿no? Y si uno se pone a mirar, pues tampoco fue que no llevaran plata, pues es que realmente a diferencia de David, David, pues, o sea, David para su época llegó a ser muy multimillonario, porque ustedes se ponen a mirar todo lo que David ofrendó para el templo eran millones y millones de dólares. O sea, no fue solo 1 millón, 2 millones, como hoy en día nosotros que tener 1 millón ya es de millonarios, ¿no? Eso es plata, ¿cierto? Pero para esa época, David ofrendó más de millones y millones de dólares, ¿sí? Que uno diría, uff, este hombre, ¿dónde sacó tanta plata? Pues Dios le proveyó, ¿no? Para la época de ellos, pues Dios también les dio, no les dio la misma capacidad que le dio a David, porque es que realmente Salomón no puso un quinto para reconstruir el templo. Si ustedes miran realmente a lo largo de la historia, no dice que Salomón ofrendó o puso de su saco, de su bolsillo y dio para reconstruir el templo, ¿no? David ya le había dejado todo. Él solo le tocó coger, ponerse la cachucha y mirar, venga, si se hizo esto, sí. Si se hizo esto, sí. Si se hizo esto, sí. Eso fue lo único que hizo Salomón. Yo a veces diría, venga, ¿por qué le atribuyen el templo de Salomón cuando él lo más hizo fue chequear que todo se construyera, ¿no? Pero no puso nada, él no se quemó las pestañas para hacer el plano del templo cuando David ya se lo había dejado. No le tocó organizar a los cantantes, a los músicos, a organizar a los levitas, no le tocó hacer nada de eso. Yo digo definitivamente Salomón le dejaron todo así a bandeja de plata y él solo lo que hizo fue chequear que todo se cumpliera, ¿sí? Porque David, su deseo de David era hacer el templo él que él no lo pudo hacer porque ya Dios le había dicho, no, tú no lo puedes construir, lo va a hacer tu hijo, pero él dijo, ah, no, es que yo no lo puedo construir, pero eso no quiere decir que yo no pueda buscar todos los recursos para construirlo, ¿no? Imagínate el amor que David tenía y ese anhelo de querer servir a Dios. Eso fue el contraste que hizo Salomón a David. David obtuvo mucho dinero, pero lo obtuvo ¿para quién? Para el Eterno. Salomón obtuvo mucho dinero, pero ¿para quién lo guardó? Para él mismo. Algo que no le duró ni le perduró. En cambio, algo que David hizo ha perdurado y ha pasado a lo largo de la historia, ¿no?
Entonces vemos la gran diferencia, ¿no? Por eso no podemos quedarnos en el pasado, no podemos conformarnos, no podemos tener esa mente pesimista de decir es que en el pasado estaba viviendo mejor que en el ahora, porque si nosotros podemos y empezamos a tener esas expectativas del presente, a mirar lo que Dios está dando, pues va a llegar un momento en el que vamos a poder ser mejores, ¿no? Vamos a poder llegar realmente a ocupar ese primer lugar, pero si nos quedamos en el pasado, pues no vamos a mejorar, no vamos a evolucionar ni siquiera en el conocimiento de Dios y pues va a haber realmente una gran diferencia entre nosotros, ¿no? Y eso es algo que debemos de entender, estar contento a estar conforme son dos cosas diferentes. Yo tengo que estar contento con lo que Dios me ha dado. Yo tengo que agradecerle a Dios por lo que Él me ha dado, pero tampoco me puedo conformar con lo que tengo o lo poco que tengo, ¿sí? Es decir, si nosotros lo ponemos a nivel espiritual, yo tengo que agradecerle a Dios porque me llevó a la verdad, porque me llevó a esto, pero no me tengo que conformar con lo poco que sé, sino que tengo que obstinarme con lo que estábamos viendo en la sección pasada, obstinarme a qué, a conocer más de él, a instruirme más en él, a quererlo conocer más a él, ¿sí? Lo mismo con nuestras cosas, lo mismo que estaba pasando para esa época, Dios le dice, venga, ustedes, ¿por qué se conforman con solo hacer sus casas y dejar a un lado la casa de Dios, el templo, aquello que realmente los va a unir y les va a dar esa paz que necesitan? ¿Sí? Y ahí es donde ellos estaban conformes con lo que tenían, pero no estaban contentos, no estaban agradecidos con Dios. Habían olvidado que Dios les estaba dando todo. Ellos pensaban que estaban haciendo todo bien, cuando Ageo les dice, ustedes no están haciendo nada bien. Trabajan en saco roto. Todo les está mal. Todo está entrando mal para ustedes. No están haciendo lo correcto, ¿sí? Por eso ustedes no ven bendiciones. El estar contento es estar agradecido, es estar buscando hacer las cosas mejor cada día, ¿sí? Ay, yo estoy contento, tengo esto, qué chévere, pero voy a trabajar porque es que necesito un espacio más grande para yo poder estudiar. Eso no quiere decir que seas desagradecido, eso quiere decir que no eres conforme. ¿Por qué? Porque necesitas un lugar más amplio. Lo mismo que un empresario. ¿Será que un empresario que quiera surgir, que quiera evolucionar, se va a quedar con una tienda de 5 metros por 5 metros? No, porque va a llegar el momento que va a querer expandir o que el negocio le está pidiendo que expanda. Pero si él se conforma con estar trabajando en ese lugar tan cómodo, tan chiquito, pues ¿qué va a pasar? Va a perder clientes muy posiblemente, va a ser y va a tener una estabilidad, pero no va a tener mucho más de lo que él podía soñar, ¿no? Y eso es realmente lo que nosotros debemos de hacer, no conformarnos, estar sí agradecidos siempre con Dios y con todo lo que nos da, pero eso no quiere decir que te vayas a conformar o acomodarte a las cosas como están, sea también a nivel físico, a nivel material como a nivel espiritual, ¿sí? No te conformes. Sí agradece a Dios por lo que te ha dado, pero tampoco te conformes con vivir en una pieza dos por dos, ¿sí? También busca vivir mejor, a que tus hijos tengan mejores posibilidades, a enseñarles a ellos, ¿sí? No te conformes a vivir como el mundo lo dice. Si el mundo dice es que el niño tiene que ir al colegio y tú tienes que llevarlo, no, eso no debe ser así. Hay otras posibilidades que nosotros podemos hacer para educar mejor a nuestros hijos y que no se pierdan en el camino, ¿no? Entonces, por eso el no conformarnos no quiere decir que debo de ser desagradecido. Antes bien, debo de ser agradecido mientras que tengo esas cosas, pero como lo vimos en el video, pues también tengo que saber que esas cosas son pasajeras, que no van a durar para siempre, que tengo que estar trabajando porque va a llegar un momento en que
también todo se puede acabar, ¿sí? Este televisor o este micrófono no va a durar para siempre, tarde o temprano se va a dañar y tengo que cambiarlo, ¿cierto? Por eso no me puedo conformar con lo que tengo. ¿Qué tal si este micrófono se daña y yo quiero decir, no, es que tiene que trabajar usted y es que tiene y es que tiene y se empeña en que él sea el que trabaje, pues ¿qué va a pasar? No voy a poder seguir adelante y me quedé solo en el pasado, ¿no? Entonces, debemos de estar dispuestos a cambiar, a no conformarnos, porque eso nos va a traer y va a traer cosas más extraordinarias en nuestras vidas y mucho más a nivel espiritual. No te conformes con lo que sabes hoy, trata de aprender más, trata de descubrir más, trata de estudiar más y verás que Dios te va a sorprender extraordinariamente, ¿sí? Más a nivel espiritual que a nivel físico, ¿sí? Por eso en Romanos Pablo nos dice en su carta a los romanos, en Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino que dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No te conformes con lo que el mundo te dice, no te vendas a lo que el mundo te está diciendo, porque realmente te está engañando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo quiere que vayas en contra de Dios, pero si nosotros somos obstinados a seguir a Dios, a buscar más de Él, a no conformarnos solo con lo que me dijo el líder, sino con lo que dice las escrituras y querer aprender más por mi propia cuenta, pues, ¿qué va a hacer? Voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Voy a entender, ¿sí? Ah, el líder me dice que Dios me pide esto, pero venga, yo lo busco. Venga, yo escudriño a lo largo de las escrituras si realmente eso es lo correcto. Y si las escrituras me lo confirman, pues que dice, ah, voy bien, voy entendiendo, voy por el buen camino, ¿cierto? Y pues ahí voy a hacer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, ¿no? Bueno, con esto tendríamos, uy, perdón, se me volvió otra vez todo para atrás. Con esto tendríamos la sección, terminaríamos la sección 2, ¿sí? Y pues ya vendríamos a ver la tercera sección. No sé si hasta que tengan dudas o preguntas. ¿Con esta sección tienen dudas, preguntas o vamos bien hasta el momento? Por mi parte no tengo dudas. Vale. Yo no, Julie. Listo, vale. Entonces no hay problema. Entonces vamos a seguir con el tercer mensaje que habla contra el religiosismo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que realmente Dios nos habla acerca de la religiosidad, ¿no? Recordemos que nosotros no podemos ni ser legalistas ni ser religiosos y ese es el extremo de realmente el caminar con Dios debe ser una vida balanceada, ¿no? Yo no puedo ser legalista y decirle a los demás, vengas que ustedes tienen que hacer esto, 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 o volverme muy religiosa al punto de solo hacerlo por tradición, solo hacerlo por mostrar cosas a los demás, pero que mi corazón realmente no esté de acuerdo, no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces acá nos va a hablar de una fe que es externa, de una fe que es planificada, una fe superficial. Es decir, cuando hablamos de una fe superficial es que solo se muestra en el exterior. ¿Sí? No sé, bueno, eso lo podemos ver por lo menos en estas películas donde hablan de las chicas plásticas, ¿no? Hoy hablando acá estamos solo mujeres, pues podemos hablar un poquito eh, no es por hablar mal, ¿sí? Pero digamos que hay esa concepción, ¿no? Entre las mujeres son más bonitas, pues a veces su cerebro está más hueco, ¿no? No,
no es al 100% eso, pero sí cabe en la posibilidad de que hay muchas que se dejen llevar solo por el cuerpo y como tienen buen físico, pues no se preocupan por trabajar su mentalidad. Y eso cambia cuando es una mujer fea al pensamiento de la sociedad, ¿no? Una mujer que no es tan bien diseñada, no tiene 60 90 60, ¿no? O bueno, al revés, 90 60 90, ¿sí? No es la perfección de lo que dice el mundo, pues le toca trabajar más su aspecto intelectual para ser un poco más interesante, ¿cierto? Y ahí es donde se habla de esa belleza superficial, ¿cierto? Cuando hablamos de belleza superficial es solo que es exterior, solo en el cuerpo. Pero cuando uno va a conocer a una persona así, totalmente bella, totalmente bonita, pues hay veces son muy egoístas, muy egocéntricos, se aman solo a sí mismos y andan mirándose cada 5 minutos en el espejo y todo lo que le diga a la otra persona como que si no va en adularlo, pues no está en nada, ¿no? Y eso es belleza superficial, ¿cierto? Y si nosotros lo pasamos a una fe externa, pues esa fe tendría que ir a que los demás lo adulen por ser muy santo, por ser muy cuidadoso, por ser muy riguroso, pero realmente en su corazón, en su intimidad, es todo lo contrario a lo que muestra en el exterior, ¿no? Y pues eso es lo que nos va a hablar acá en el verso 10 de Ageo 2. Dice, a los 24 días del mes noveno, recordemos, en el anterior fue en el mes séptimo, acá ya se pasó 2 meses, ¿no? Pasó el octavo y el noveno fue que otra vez el Eterno le habló, y acá más o menos para la época de Hanukkah, ¿sí? Aunque recordemos que para la época de Ageo esto todavía no se celebraba. Eso es más que todo para nosotros saber en qué año, en qué mes está dando esto, ¿sí? Y podamos tener digamos, un conocimiento mejor, ¿listo? Entonces dice, en el segundo año de Darío vino palabra del Eterno por medio del profeta Geo diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite, cualquier otra comida será santificada. Y esto es curioso, ¿no? Porque esto es acá lo que viene a tomarse otra vez lo del yugo desigual, ¿no? Que el decir, no, pues yo me junto con esta persona, es totalmente idólatra, totalmente esto, pero pues como está conmigo, yo la puedo santificar. ¿Será que eso es así? Pues acá muy claro lo responden los sacerdotes y dijeron, no, por más que lleves esa carne santificada al pan o la vianda o cualquier comida esté santificada y la quieras, que santifique otra comida, no va a poder hacerlo, porque pues la santificación no se comparte. El bienestar de una fruta no se comparte con el bienestar de otra fruta, ¿sí? Mi salud perfecta yo no la puedo transmitir a otra persona, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pero, ¿qué dice y qué pregunta después el Eterno? Y eso es algo que nosotros debemos de ver, ¿sí? Los sacerdotes podían recoger ofrendas, podían recibir esas ofrendas o esos sacrificios y todo eso podía ser santificado, ¿sí? Porque era algo que se podían comer de ello, algo que ellos podían coger. Y acá realmente lo que está diciendo. Sí, la pregunta que hace es que ¿puedes pasar la santidad de una carne a otro tipo de comida? Pues realmente los sacerdotes dijeron, no. ¿En qué se estaba refiriendo? Recordemos que para la época de ellos se tenía que hacer varios sacrificios, entre ellos el holocausto, ¿no? Cuando se hacía el holocausto no, sino más bien era el del paz, la ofrenda de paz, ¿sí?
era cuando se hacía que se llevaba el cordero y ese cordero se tenía que dividir en tres porciones, ¿sí? Una porción era para Dios que se quemaba totalmente. Otra porción era para los sacerdotes, donde pues se les daba cierta parte de los animales y esa era la parte de ellos. Esa carne era santificada, ¿sí? Y después pues la tercera parte se le daba a la persona que estaba allí. ¿M? Que y dio la ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda de paz pues es querer tener una cita con el Eterno, es decir, yo como con el Eterno, ¿sí? Como una invitación, algo así. Y por eso pues se daba en ese contexto. Por eso acá dice, y acá lo que le está diciendo, le estaba preguntando el Eterno, es que ¿será que cualquier comida podía pasar a ser santa? Pues no, porque la única referencia que se ve a santidad, a que la comida se santifica, pues es en el momento que se da en ofrenda y pues los sacerdotes podían coger de ahí porque era santificada y quienes eran los únicos que podían comerla, los sacerdotes, porque ese era su paga, ese era lo que Dios le daba a ellos, ¿no? Por eso es que otro tipo de comida no se podía santificar, ¿sí? No se les podía pasar la santidad, por lo menos de los panes de la preposición, no se les podía pasar esa santidad de esos panes que tenían esa cuando hablamos de santidad, de ese apartado para Dios, no se podía pasar a otra persona. ¿Sí? No se podía pasar a otros panes. Los panes eran según a lo que Dios escogió, no según a lo que ellos quisieran. ¿Sí? Por eso la santidad no se podía pasar así como así. Y por eso, pues acá hay un principio, ¿no? La santidad no se traspasa superficialmente. O sea, por más que yo esté santificada, sea apartada para Dios, busque de Dios, esa santidad no se la voy a pasar a mis hijos. Por eso es que las escrituras muy claramente dice el Eterno tiene hijos, mas no tiene nietos. Todos tenemos que tomar una decisión en cierto momento. ¿Sigo a Dios o no lo sigo? ¿Sí? Entonces, por más que nosotros seamos espiritual, pues no lo podemos transmitir a otros. Y sigue diciendo en el verso 12, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida será santificada, pues de lógico que no, porque la santidad no se transmite, no se traspasa. Pero, ¿sí? Es algo que nosotros debemos de saber. Y sigue en el verso 13, acá está lo contrario. Dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda está. O sea, algo que sí se pasa es lo inmundo. Lo inmundo sí, tú te contagias muy fácilmente, ¿no? Y esto lo vemos con una fruta dañada. Tú pon una fruta dañada en un cesto, en una canasta donde todas las frutas estén buenas. ¿Será que lo bueno se le pasa a esta fruta y vuelve a estar en bienestar? No, ¿cierto? En cambio, esa fruta dañada sí puede dañar toda la cesta o en este caso, como lo vemos en la imagen, todo el árbol. Si no se quita esa fruta dañada, todo el árbol puede terminar siendo dañado, siendo desperdiciado, ¿cierto? Por eso a que Ageo hace ese contraste. Lo impuro, lo inmundo se traspasa muy fácilmente, pero lo santo, pero lo perfecto no, no se traspasa. No lo podemos transmitir de un lugar a otro. La inmundicia sí se contagia. La superficialidad o el religiosismo, pues también se puede contagiar y puede afectar a otros. Por eso sigue diciendo Ageo. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Eterno y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo.
O sea, ¿por qué? Porque no lo estaban haciendo de corazón. No querían ofrecerlo a Dios porque Dios les estaba dando todo, porque querían amar a Dios, porque querían servirlo de corazón, sino porque por una responsabilidad más, porque quiero demostrarle a mi vecino que yo soy santo y que realmente quiero y estoy de acuerdo a la voluntad de Dios, no, sino que lo estaban haciendo, ¿qué? Por hacerlo. Por eso sigue y vuelve y les dice en el verso 15, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo del Eterno. O sea, ¿qué les dice el Eterno? Revisen bien sus corazón, medite bien su propósito por el cual ustedes van a construir el templo. Si lo van a hacer solo por por cumplir un mandato, si lo van a hacer solo porque, es una orden y ya, porque es que este señor está muy cansón y tengo que cumplirlo, o porque realmente anhelan servir a Dios, o porque realmente su gozo es estar en las cosas de Dios, ¿sí? A eso es a lo que les dice, dicen, hagan esto, toman una decisión antes de que pongan piedra sobre piedra, ¿no? Imagínate, ¿no? Semejante confrontación que le está haciendo el Eterno. Entonces, antes de que comiencen, pues miren si realmente su obra es santa, su obra realmente está dispuesta hacia Dios. O realmente su obra es inmunda, es algo que se ha transmitido y que realmente ustedes pues lo están haciendo por hacerlo, por cumplir, ¿no? Y sigue en el verso 16. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os conforméis perdón, mas no os convertisteis a mí, dice el Eterno. Meditad pues en vuestro corazón desde el día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Eterno, meditad pues en vuestro corazón. Y acá les da una fecha, ¿no? Les dice, mediten desde este día 24, o sea, les dice como ratificándole, desde hoy hagan que cambie, que su corazón no siga solo por hacerlo, solo porque es que, ay, Zorobabel me lo pidió, tengo que hacer caso y ya no, sino porque realmente ustedes quieran estar de acuerdo con el camino que Dios les está pidiendo, ¿sí? Que vuestro corazón sea sincero con Dios, no que vaya solo porque ay, Dios dijo que si yo doy ofrendas, Él me va a bendecir. No, pues eso sí viene, pero que sea por amor a Él, porque es que Él me está bendiciendo, Él me dio la vida, Él me dio todo, pues ¿qué más tengo que hacer yo que obedecerle, no? Por amor, ¿sí? Hacer lo que Dios está pidiendo, ¿sí? Entonces, algo que vemos acá es que sin arrepentimiento no hay perdón. Sin tú realmente quererte santificar, pues realmente no vas a ser santo, ¿sí? No vas a vivir apartada, vas a vivir solo de exterior, solo de carátula, solo así como lo tiene la imagen, solo con una máscara, mostrándote delante de Dios de una forma, pero por dentro está haciendo otra. Cuando nosotros sabemos que a Dios no se le puede ocultar nada, ¿no? Entonces, ¿por qué le dice que su obra es inmunda? Que su culto ofrecido es inmundo, ¿sí? Y esto pues no solo pasó para esta época, pasó también para la época de Isaías, por eso es que le dice, vuestras obras son trapo de inmundicia, ¿sí? Ya no quiero más vuestros sacrificios, no quiero más vuestras ofrendas. Eso no quiere decir que ya las ofrendas no tendría que darlas, eso no quiere decir que ya todo lo que tiene que ver con lo sacrificial ya no tenía que hacerse, que eso era inmundo. No, lo que está inmundo era en cómo yo iba y entregaba las cosas. Y esto se los puedo poner con este ejemplo.
Ustedes están de cumpleaños y su familia va a venir a darle un regalo, ¿sí? Y hay dos formas en que se lo dan. Unos llegan y se los dan con amor, con sinceridad, de la mejor manera, ¿cierto? Pero llegan otros y le dicen, mire, acá está el regalo que le traje. Eso fue todo lo que yo pude tener. ¿Ustedes cómo se sentirían si se los dieran así? Pues no de lo mejor, ¿cierto? Ustedes lo que hubieran dicho, pues mejor no traiga nada, ¿sí? Mejor, ¿cierto? A veces estamos haciendo bien en hacer las cosas, en cumplirlas, pero a veces nuestra actitud es totalmente diferente a la que Dios desea, ¿sí? Por eso es que a veces nuestras obras terminan siendo obras de inmundicia, ¿sí? Lo que Dios está esperando es que nosotros hagamos con amor, ¿sí? Que le sirvamos con amor, no por obligación, no porque me tocó, no porque me dijeron que tengo que hacerlo, sino realmente porque Dios quiere que nosotros cumplamos con su propósito, ¿sí? Y por eso es que nosotros que debemos de ver, por eso uno de los pecados de Israel que se cometieron a lo largo de la historia era que, ¿qué? Que eran religiosos, ¿sí? Ellos trataban de cumplir todo con Dios y todo lo que Dios le pedía lo cumplían, pero a la vuelta de la esquina iban y buscaban a otro Dios y lo adoraban, ¿sí? Eso era lo que pasaba. Ellos no estaban satisfechos, no vivían satisfechos con lo que Dios les estaba dando, el adorar a Dios. Ellos pensaban que Dios no era suficiente, entonces iban y buscaban y adoraban a otros dioses. ¿Eso qué traía? Pues que no fueran bendecidos. Eso traía pues que realmente hubiera insatisfacción, que vivieran en, ¿sí? Vivieran en necesidad, vivieran en sequedad, porque Dios iba a decir, ustedes no me están adorando realmente. Ustedes dicen que me adoran, pero no están yendo allá tras sus dioses ajenos, tras sus ídolos, y eso es lo que Dios no quiere, ¿sí? Por eso llegó a decir, este culto, estos sacrificios me son inmundos, los aborrezco. No es el simple culto, sino la manera en que ellos lo hacían. ¿Sí? Es lo mismo cuando tú tienes un problema con tu hermano y tu hermano viene y te pide disculpas, pero te dice, si me quieres perdonar, perdóname, ¿sí? Pero te lleva el regalo, te pide, o sea, te lleva todo de modo para que tú lo puedas perdonar, pero su actitud, pero su manera de actuar está mostrando todo lo diferente a querer pedir perdón, ¿sí? ¿Será que tú lo vas a perdonar solo por sus actos? Pues no, porque tú dices definitivamente esta persona, pues sí, me está pidiendo perdón, pero se ve que no lo quiere pedir, ¿sí? Eso es una cosa muy diferente, ¿no? Por eso, para nosotros poder vivir en una vida plena, en una vida de abundancia, esto es lo que nos da el profeta Ageo. Ageo nos da esa respuesta, ¿sí? Y pues antes de eso, para esta época estaban viviendo lo mismo que dijo Isaías en su época, ¿no? Isaías cuando escribió Isaías 29:13 dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, realmente ellos no sentían ese temor de Dios, de decir, uy, no, si le desobedezco a Dios me va a pasar tal cosa. No, para ellos le pasaban por la galleta, se decían eso, Dios no va a hacer nada, ¿no? Y eso realmente se ve en Malaquías, ¿no? Cuando ellos realmente mostraban que eso, pues no les importaba, yo puedo adorar a este Dios, puedo adorar a este, y eso, pues realmente no me va a pasar nada, ¿no? Lo mismo que llegó a mostrar Sansón en un momento, ¿no? Porque Sansón en un momento estaba siendo llamado y Dios le dijo, venga, tú tienes que ser el líder de Israel. Lo cumplió hasta cierta parte, pero sus obras realmente era de acuerdo a lo que Dios estaba pidiendo. No, él se dejaba llevar por los deleites. Él estaba pensando y decir, ah, pues yo hago esto, nada me pasa, pues Dios estará de acuerdo, ¿no?
Y después cuando viene un castigo mucho peor, cuando ya definitivamente le quitan los ojos, se le va su fuerza, es humillado, es tomado de burla, ¿no? Ahí es cuando reconoce que realmente el único que era Dios, ¿no? Y por eso le pide a Dios pues que le dé su última oportunidad de realmente cumplir con su propósito. Pero a veces nosotros esperamos hasta ese punto, pero ¿será que necesitamos esperar hasta el punto que estemos bien mal y entendamos realmente lo que Dios nos está pidiendo? Pues no, ¿sí? Por eso necesitamos entender que nuestro llamado es desde antes. Si Sansón no se hubiera dejado llevar por sus deseos o por su corazón y hubiera hecho más caso al llamado de Dios, y hubiera hablado de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no creen que su propósito se hubiera cumplido en mayor cantidad que solo que el día de su muerte fue cuando mató más filisteos? ¿No? Pues imagínate, ¿no? Tener que cumplir su propósito en medio de la muerte en vez de cumplirlo realmente cuando Dios le estaba dando todo y tenía la posibilidad de hacerlo de manera libre, ¿no? También Yeshua lo repitió este verso de Isaías. Yeshua también lo repitió. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y eso es algo que ha pasado hoy en día. Hoy en día se dice, no, es que nosotros amamos al Señor, lo honramos, lo cuidamos, eso yo quiero obedecerlo solo a Él, pero el Eterno te pide y te dice, deja de comer tal cosa, que es lo primero que decimos. Uy, no, yo cómo voy a dejar esa comida, no, mira, no, pídeme otra cosa, pero esto no, ¿cierto? Y empezamos a decirle, Dios mío, te sigo hasta este punto, pero este punto no me lo toques, ¿no? Y empezamos a decirle hasta dónde debe ir Dios para nuestras vidas o en qué momento yo lo necesito, ¿sí? No, cuando yo te necesite, yo te busco y tú te quedas ahí, ¿no? Casi siempre se nos enseñó o antes veíamos la vida así, ¿no? Como si Dios fuera nuestro mandadero cuando realmente nosotros somos los mandaderos de Dios, ¿no? Nosotros somos el siervo de Dios. Imagínate cuando antes nosotros estábamos decretando y decir, no, es que Dios, tú tienes que darme esto y tienes que darme esto y es que te exijo y es que yo no sé qué y realmente le podíamos exigir a Dios. Realmente estábamos siendo siervos de Dios. Ahí es donde vemos que nuestra búsqueda de Dios era por beneficio. Si tú me bendices, yo te adoro. Si tú me das, yo te sirvo. Si tú esto, si tú esto, cuando Él ya te está dando todo, Él te dio el trabajo, te dio la vida, te dio todo. Y yo creo que hasta Dios estaría diciendo, oiga, pero le estoy dando todo, ¿qué más pide? ¿Sí? ¿Por qué quiere servirme solo cuando tiene riqueza, cuando tiene prosperidad, cuando Dios realmente no a todos les va a dar la riqueza porque sabe que peores vamos a hacer, ¿no? Entonces, por eso no podemos vivir por medio de de otras personas o por medio de experiencias, ¿sí? Sino que nosotros debemos de ser congruentes con lo que entendemos, con lo que aprendemos, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que actuamos, ¿sí? Todo debe ser en un solo lineal. No puedo yo decir, no, yo soy discípulo de Dios, pero también soy discípulo eh, de Sualtepeque, ¿sí? De X Dios o de este otro Dios y estar con todos a la vez cuando realmente pues eso no es congruencia, ¿no? Cuando digo ser discípulo de Dios. Si digo ser discípulo de Dios, pues tengo que estar de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a lo que Él hace, ¿no? Y todo eso me tiene que llevar a que yo tenga una vida congruente, ¿no? Y eso, pues realmente es lo que dice Juan 4:23. Yeshua mismo no lo dice. ¿Qué dice? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en qué? Y en verdad. Habla de dos fundamentos, espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y vuelve y lo ratifica.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Necesita que adoren en qué, en espíritu y en verdad, ¿sí? No solo emocionalistas, porque cuando hablamos de espíritu se puede hablar que sea muy emocional. Solo cuando tengo las emociones arriba busco de Dios y adoro a Dios o solo a lo largo de la verdad, ¿sí? Sino que es entregando todo, o sea, mis emociones, mis pensamientos, mis ideas, mis sueños, mis metas, mi trabajo, mi hogar, mi vida, mis amigos, todo debe estar centrado ¿en qué? En Dios. Todo lo debo poner en perspectiva de Dios. No solo, ay, no. Mis amigos, para mí, yo vivo con ellos como yo quiera, pero mi matrimonio, sí, Dios, tú tienes que estar y tú tienes que forjarlo, ¿no? A veces somos así, ¿no? A veces somos como que en el lado que yo quiera tú trabajas, pero en el otro lado no. Cuando realmente Dios lo que queramos es que seamos congruentes al 100% con Él, en todo nuestro ser, en todas nuestras vidas, ¿cierto? Que por eso nos dice que en espíritu y en verdad. Cuando habla en verdad, pues tiene que ser de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que Dios demande, no de acuerdo a lo que yo le diga a Dios que tiene que actuar, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿eh? Y cuando hablamos de espíritu, no solo cuando yo tenga anhelos, no solo cuando yo tenga disposición, sino en todo momento, ¿no? Que eso pues realmente nos da un cambio, un giro total, ¿sí? ¿Y qué es todo, no? Cuando hablamos de todo, pues es en todo lo que yo haga. Por eso el profeta, pues lo dijo muy bien. Debemos de vivir una vida con Dios en abundancia. Debemos vivir una vida con Dios en escasez. Debemos de vivir una vida con Dios en medio de circunstancias difíciles, ¿sí? Que todo lo que yo viva, sin importar lo que viva, sea bueno, sea malo, pueda vivirlo dependiendo de Dios, vivir como Dios decía, sin importar las circunstancias. Y eso lo dice Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice el Eterno, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas, mi alma me son gravosos, cansado de esto estoy de soportarlos. ¿Por qué estaba cansado? Porque estaban en dos pensamientos, estaban idolatrando, estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios les estaba demandando. Dios les estaba pidiendo, sean fieles a mí. ¿Ellos qué estaban haciendo? Fornicarios, estaban prostituyendo, estaban buscando otros ídolos con tal de que les cumpliera o con tal de que vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Ese pueblo solo le adoraba por hipocresía y eso es lo que se ve por lo menos mucho en la alta sociedad, ¿no? En la alta sociedad, si tú no eres rico, pues no eres nada, contigo no ando, ¿cierto? Pero, si tú no tienes plata, vete de aquí, no eres nada, ¿cierto? Y lo mismo, si tú caes en bancarrota, ¿qué pasa? Ya no te miran igual, ¿cierto? Porque el prestigio es lo primero, ¿no? Según eso. Pero ¿qué estaba haciendo? Solo era hipocresía, solo era falsedad. Si no caminas conmigo de acuerdo a mis condiciones, eso no es conmigo, ¿no? Eso no es. Dios no quería que se basaran en otros cultos, que buscaran a otros dioses, sino que lo buscaran plenamente a Él, solo a Él, para todos, ¿sí? Por eso les pregunta y les hace, vuelva y otra vez y les dice que mediten en vuestro corazón, mediten en vuestros caminos, si realmente están de acuerdo a lo que Dios les está pidiendo, ¿no?
Y por eso Dios les mandó crisis económicas, le mandó sequedades, le mandó circunstancias difíciles para ver si ellos se daban cuenta de que sin Dios pues no eran nada, de que Dios era el que los bendecía, de que Dios era el que les daba todo, pero aún a pesar de eso ellos no lo entendían, ¿sí? Y es curioso porque hoy en día pasa lo mismo. ¿Por qué será que Dios manda sequedades? ¿Por qué será que Dios manda inundaciones? ¿Por qué será que Dios quita propiedades a gente? ¿Sí? Y que uno diría, pero ¿cómo sucedió esto? ¿En qué momento? ¿No? Y vienen crisis económicas, y vienen enfermedades, y vienen cosas así por el estilo. Y a veces en vez de preguntarnos, venga, ¿yo qué hice? ¿Qué le fallé a Dios? ¿Por qué Dios me está castigando de este modo? En vez de examinar mi vida, a veces decimos, es que Dios no me quiere. Es que Dios se olvidó de mí y por eso me está tratando así, ¿no? Cuando realmente Dios quiere es que lo mires y veas que Él es el que te está dando todo, ¿sí? Por eso llega un momento en que trae sequedad, por eso dice en el verso 18, medita pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Eterno, meditad pues en vuestros corazones. O sea, antes de que terminen el templo, antes de que empiecen a adorarme, mediten si realmente me están sirviendo de corazón, mediten si realmente me quieren conocer, si realmente quieren caminar conmigo, si realmente quieren conocer mi instrucción, si realmente quieren estar conmigo o solo me buscan solo por plata, solo por oro, solo por estar bien, solo por bendiciones. Mediten bien en vuestro corazón. Y eso es lo que nosotros debemos de meditar. Meditar si estamos llevando a cabo nuestra fe, si realmente estamos siendo congruentes como decimos serlo, ¿no? Y sigue en el verso 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Qué dice? Mientras que ustedes cambien, mientras que seamos congruentes, mientras que vivamos de acuerdo a lo que dice la palabra, no solo en palabra, no solo de labios, sino también de corazón, o sea, en todas nuestras vidas, pues, ¿qué va a hacer? Nos va a bendecir. Y ahí está la condición. ¿Cuál es la condición? Ahora pues mediten vuestros caminos desde este día en adelante. Sí, meditemos, cambiamos. Si realmente estamos haciendo lo contrario, pues busquemos de Dios. Dile, Dios mío, no puedo cambiar esto, no puedo quitar esto. Tú eres el único que me puede ayudar. Ayúdame a cambiar esto, a modificar esto, porque quiero vivir contigo, quiero caminar contigo, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de hacer, así como lo hizo Abraham. Abraham, ¿qué digo? Yo quiero seguir a Dios, voy a dejar mi casa, mis amigos, mis parientes, los dioses, todo lo dejo por amor a Él. ¿Será que nosotros somos capaces de hacer y dejar todo por amor a Él? Eso es realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Y pues no solo eso, sino vivir de acuerdo a lo que Dios quería, ¿sí? Ser como Dios nos pidió que ser, o hospedador, ser buenos administradores, buenos edificadores, un buen testimonio, ser todo lo que Él nos está pidiendo y dar los diezmos no porque Él me va a bendecir el doble, sino por agradecimiento, por saber que si le doy a Él, pues todo va a estar mucho más seguro, ¿sí? Si yo busco de Él, pues voy a tener lo mejor, ¿sí? Entonces tenemos que ser como lo fue Abraham. Él decía amar a Dios, pues vivió amando a Dios. Su prioridad era Dios incluso por encima de su propio hijo. Dios le pidió su hijo, Dios le pidió aquello que le había prometido y él se lo dio. Dios le dijo, de tu simiente va a formar naciones. Le dio a Isaac y fue y le dijo, ahora me vas a entregar a tu hijo.
¿Qué hizo Abraham? Dijo, no, bueno, te lo entrego, tú me vas a bendecir y tú vas a cumplir tus promesas de algún modo. Yo solo te tengo que obedecer, yo solo te tengo que seguir. Imagínate esa dependencia de Dios. O sea, yo digo, estoy recorta para poder caminar y vencer mi yo, vencer mi idealismo, vencer lo que yo creo, pienso, el llegar a romperlo, pues definitivamente va a ser complicado, ¿sí? Porque imagínate a Abraham, de decir, voy a entregarle a mi único hijo, aquel hijo que tú me diste según eso de la promesa, que de él iban a nacer naciones, que de él iban a descender pueblos, reyes, y tú me estás diciendo que te lo entregues. No solo tenía que morir a su hijo, tenía que morir también a qué? A la promesa. Tenía que morir a todo ello y decir, más que la promesa, más que mi hijo, yo te quiero a ti, ¿no? Y es duro porque a veces uno, el hacer uno esto, pues a veces es difícil, ¿no? Yo creo que ustedes mismos podrán decirlo y decir, todavía me falta, todavía necesito esto, todavía necesito romper esto en mi vida, todavía necesito encontrarle sentido en esta área de mi vida, necesito todavía romper esta autoestima en mí, todavía necesito romper el yo. ¿Sí? Imagínate, ¿no? Y por eso el texto a memorizar, pues es Ageo 2:15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Eterno. ¿Sí? No sé hasta acá cómo vamos, si tengan dudas, ya qué pena me pasé 5 minutos, pero pues ya era importante finalizar este libro. Con esto ya terminamos Ageo y la próxima semana empezamos Zacarías, ¿no? No sé si tengan dudas, preguntas o inquietudes. Vamos bien, Luli, pues de mi parte. ¿Vale? No sé las hermanas. ¿Ninguno más? Bueno, Todo bien, Julie. vale. Entonces, pues vamos a orar, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto que aprendimos, que realmente eh, este libro con el de Malaquías, si nosotros estudiamos estos dos libros, definitivamente Dios nos da palo y seco, nos da piedrazos, nos da esos golpecitos que necesitamos que nos dé nuestro Padre, ¿no? Y pues por eso la importancia de no dejar de estudiar las escrituras, porque Él nos habla y nos recuerda que hemos fallado en ciertos aspectos y realmente sí que necesitamos de Él, pues para corregirnos, para saber en qué estamos mal, ¿no? Y pues qué mejor que estudiar sus palabras, ¿no? Bueno, entonces pues a orar, vamos a orar y finalizamos el, con el tema de hoy, ¿vale? Señor y Padre, gracias, gracias Padre por tu palabra, por tus escrituras, por lo que tú nos estás enseñando el día de hoy, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos ayudes, el que nos ayudes a ser congruentes, el que nos ayudes a cambiar esas actitudes de arrogancia, donde nosotros pensamos que estamos bien, pero realmente estamos fallando. Muéstranos el camino, muéstranos si estamos fallando, en qué estamos fallando, Padre, ayúdanos a cambiarlo, porque sabemos que solos no podemos, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de ti para romper nuestro yo, para que realmente seas tú el que crezca y seas tú el que vivas más en nuestro corazón, Padre. Si hay dureza en nuestro corazón, si hay incongruencia en nuestras palabras, con nuestro pensamiento, con nuestros hechos, Padre, ayúdanos a darnos cuenta, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser coherentes como lo fue Abraham, como lo fue David, que a pesar de que
tuvieron sus errores, pero aún así se levantaron para seguir adorándote y sirviéndote, Padre. Que nosotros lo podamos hacer. Sabemos que necesitamos de ti, que el único que nos puedes ayudar a cambiar eres tú, Padre. Te lo suplicamos, Padre, y te pido por Margarita, por María Elena, por Felipa, Padre, por mi mamá, que seas tú bendiciéndoles, que seas tú realmente dándoles ese amor y ese deseo, que no vivamos por apariencia, que no queramos buscarte solo por hipocresía o solo por el exterior, sino que realmente te podamos amar, podamos agradecerte, podamos estar contentos por conocerte y por estar delante de ti, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.